Bueno, arrancamos en esta parada que es la parada número 2 y parada número 3, que son bastante simultáneas. La idea es presentarle el ensayo de rotaciones que comenzamos el año pasado. Vamos a mostrar algunos datos. Nos planteamos 5 rotaciones dentro del ensayo. Una rotación que la llamamos tradicional, pensando ¿a qué llamamos tradicional? Bueno, a los cultivos que se siembran en la zona, trigo, soja y maíz, y a una rotación en siembra directa con barbechos químicos largos. O sea, una rotación que creemos que la hace el productor. Y ahí tenemos 3 tratamientos dentro de esa rotación, que serían 3 años de la rotación, o sea, una rotación a 3 años, en la que tenemos trigo, soja de segunda, maíz y soja de primera. O sea, rotando esos 3 cultivos que van a estar mostrados en este año, pero que la idea es que la rotación se siga a 3 años. Eso lo llamamos rotación tradicional. Después nos planteamos un segundo tratamiento de una rotación que el barbecho sea un cultivo de cobertura. O sea, en vez de un barbecho químico, un cultivo de cobertura. Y en este caso la rotación a 3 años que nos planteamos es una rotación de vicia maíz, vicia como cultivo de cobertura, maíz para grano, centeno como cultivo de cobertura, soja como cultivo de grano y trigo como cultivo de grano y soja, pensando en una soja de grupo 8 como cultivo de cobertura. O sea, un cultivo para granos y un cultivo de cobertura. Y esa misma secuencia de rotación, viendo la demanda que había de información también, la pensamos en una secuencia que podríamos llamar agroecológica o sin el uso de insumos, que es el tratamiento 4. El tratamiento 4, cuando lo vean, es el mismo que el 2, pero sin el agregado de fertilizantes químicos, con el uso de alguna labranza y sin el uso de herbicidas. O sea, la diferencia que tienen estos tratamientos es esa, uno con insumos y otro sin insumos. Después es la misma rotación. Nos planteamos también un tratamiento 3, que es un tratamiento más de intensificación, donde dijimos, bueno, en la zona tenemos años donde nos está sobrando mucho el agua, donde tenemos napa, donde nos inundamos. Entonces pensamos en intensificar el uso del suelo, a ver qué pasaba cuando intensificamos el uso del suelo. Entonces nos planteamos secuencias de doble cultivo, pero todos cultivos para cosecha. En este caso tenemos cebada, girasol, o sea, cebada como cultivo de primera, girasol como cultivo de segunda, arveja, maíz, los dos también para cosecha, y trigo, soja de segunda, más tradicional para la zona, también como cosecha. O sea, una rotación intensiva. Y después un tratamiento 5, que es un tratamiento que lo vamos a implantar recién en esta campaña, que es una pastura pensada para suelo agrícola en base a festuca y alfalfa, para tener un comparativo de un suelo, o sea, de una rotación más ganadera, pensando en una pastura a largo plazo. Este ensayo, como ven, están todos los tratamientos dentro de una misma campaña. Tiene 3 repeticiones, que en este caso están marcadas por colores, teniendo en cuenta los ambientes, como le va a hablar Cristian después. Son suelos overos, y más cuando nos vamos a parcelas grandes, como en este caso, más se nos dificulta encontrar lugares homogéneos. Entonces los bloques están un poco adaptados a 3 ambientes que encontramos dentro de este lote. El ensayo son parcelones, los sembramos con sembradora de productor. La cosecha la hacemos a mano, pero después tenemos que cosechar toda la parcela también con cosechadora grande. Eso nos ha llevado a algunas dificultades, sobre todo para llegar a tiempo con todas las labores, así que seguramente después le vamos a ir comentando, pero algunos tratamientos de segunda, porque no teníamos humedad o porque no había llegado la cosechadora, están desfasados un poquito en la fecha óptima, que es algo que trataremos de corregir para los otros años, pero bueno, un poco de experimentación en campo de productores, así que la realidad que seguramente le pasó a todos los productores en la zona. ¿Qué datos queremos obtener de todo esto? Bueno, la cosecha de cada uno de los cultivos,
o sea cosecha de grano, que ahí vamos a medir la producción de biomasa de todos los cultivos y de los cultivos de cobertura, o sea cuánta materia seca produce. Después estamos haciendo mediciones de malezas, que vamos a mostrar después algunos datos, cómo se comporta cada tratamiento en cuanto a número de maleza, en cuanto a biomasa de maleza y cantidad de individuos. También desde el punto de vista más físico del suelo, lo que es compactación, lo que es medición de humedad. Y desde el punto de vista químico, partimos con un análisis de suelo en cada bloque, donde tratamos de analizar todos los parámetros químicos, y después a lo largo de los años trataremos de ir viendo cómo evolucionan los principales nutrientes, sobre todo lo que es fósforo, lo que es nitrógeno y el resto de los nutrientes. Este ensayo comenzó, los primeros tratamientos los hicimos en mayo, donde se sembraron algunas coberturas. Se hizo un barbecho químico en los tratamientos tradicionales, los que iban con siembra directa, y en el tratamiento agroecológico lo que se hizo es una rastra de disco y después se sembraron las coberturas, en ese caso sin fertilizante y el resto con fertilizante. Pero eso lo vamos a ir viendo después. Para caracterizar el año en cuanto a las precipitaciones, es el primer año del ensayo, como dijo Gonzalo, arrancamos allá por mayo. En general, inicialmente no tuvimos ningún tipo de problema de falta de humedad y tampoco en realidad de exceso, más allá de que acá pueden ver las líneas naranjas corresponden al año pasado y principio de este, y en gris es el promedio que data desde 1941 hasta el 2016, ¿no? En total, en el año 2017 estuvimos aproximadamente 300 milímetros por encima del promedio histórico. Y bueno, como pueden ver acá, sobre el final del invierno, las lluvias superaron ampliamente el promedio. De todos modos, como pueden observar, en general estamos en una posición alta del relieve, con lo cual no tuvimos problemas de anegamiento ni encharcamiento en superficie. Pero sí nos sucedió que hacia fin de año, noviembre, diciembre y asimismo enero y el febrero que estamos transitando, las lluvias fueron considerablemente menores a lo que normalmente sucede, algo a lo que estimo no serán ajeno ninguno de los productores, y por ahí nos ha condicionado un poco algunos cultivos y la implantación de algunos cultivos y el estado de otros en función del suelo, que ya vamos a ver lo que nos sucede. Bueno, lo que hicimos fue un análisis inicial, tratamos de cubrir la mayoría de los nutrientes y para ver de dónde partimos en el ensayo. Y lo que hicimos fue hacer un muestreo sectorizado por cada ambiente, que en este caso es cada bloque. Entonces vimos variables de fósforo, de materia orgánica, el NAN, que es el nitrógeno mineralizable, azufre como sulfatos, pH, conductividad eléctrica, las bases, calcio, magnesio, potasio, sodio, porcentaje de sodio intercambiable y micronutrientes. La idea es con esto después, a medida que tengamos producción de granos y seguramente cuando tengamos plata también para poder analizar muestras en laboratorio, tanto sea de suelo como de la producción de biomasa y la producción de granos, la idea es ver en cada rotación qué balance de nutrientes estamos teniendo y cuál es la dinámica. Principalmente lo que es la dinámica, las muestras que periódicamente se hacen de humedad, después se le van a hacer análisis de nitratos, entonces vamos a ir viendo la dinámica del nitrógeno, porque bueno, al tener cultivos de bici, al tener arveja, al tener varias leguminosas en el sistema, nos parece que podemos llegar a encontrar diferencias en los balances de nitrógeno. El criterio que vamos a usar de fertilización, bueno, es un criterio de reposición. Vamos a tener que levantar las partes por millón, que andan alrededor de 12 partes por millón. Seguramente las llevemos a 20 partes, pensando en que va a haber un tratamiento que es una pastura de alfalfa, y vamos a tener que llevar todos los tratamientos a ese mismo nivel. Todavía estamos discutiendo cómo manejar algunos nutrientes, sobre todo con lo que es fósforo y otros nutrientes que
que no se reponen fácilmente en el tratamiento agroecológico, que no tiene agregado de fertilizante. Todavía lo estamos discutiendo, una posibilidad es que usemos residuos de feedlot o cama de pollo o algún subproducto que encontremos en la zona que sea de fácil acceso para el productor, pero bueno, todavía estamos en discusión a ver cómo vamos a manejar la fertilidad de ese tratamiento. Siendo algunos resultados, en diciembre, o sea cuando se cosecharon los cultivos de invierno, hicimos un relevamiento de malezas en todos los tratamientos, en todas las rotaciones. En este caso lo que vamos a mostrar es el número de individuos que encontramos en cada tratamiento. Lo que hicimos fue monitorear 3 metros cuadrados tirando el aro y ahí hicimos el recuento de las malezas que había en cada tratamiento, con 3 submuestras dentro de cada parcela y a su vez con 3 repeticiones. Entonces pudimos hacer un análisis estadístico y les voy a comentar qué es lo que vimos en una foto que fue en diciembre de 2017, fue una misma fecha para todos los tratamientos. Lo que encontramos en el caso del número de individuos, vamos a arrancar por los que más malezas tuvieron. Vemos acá los tratamientos 4, que son la rotación agroecológica, y vemos centeno, soja, centeno como cobertura y soja fue el tratamiento donde en diciembre nos encontramos con más cantidad de maleza. Recuerden que ahí no se usó ningún agroquímico. El tratamiento trigo, soja de cobertura, también en diciembre llegó con alta cantidad de individuos, de malezas. Después vemos que del tratamiento convencional, de la rotación tradicional, trigo, soja se encontró también a final del ciclo con bastante número de malezas. Estos venían de barbechos largos y a su vez donde veíamos aparición había algunos controles con glifosato, ya no más con preemergentes. Y también vemos que a diciembre nos encontramos con maleza. Acá con la soja ya sembrada, ya nacida, y el maíz en este caso sembró tardío, así que el lote todavía estaba en barbecho. Vamos al tratamiento de intensificación, el tratamiento 3. Vemos que trigo, soja también con alta presión de malezas, arveja, maíz también con malezas, cebada, girasol con un poco menos de maleza, pero todos con presencia de maleza. Si vamos al tratamiento 2, que la diferencia que tiene con el tratamiento 4 es que al inicio de la cobertura se hizo herbicida y estos tratamientos están fertilizados. Tenemos menor cantidad de maleza si comparamos centeno, soja, trigo, soja. Con centeno, soja, trigo, soja vemos que disminuyó la cantidad de malezas. Y después los tratamientos de vicia maíz, ya sea con la vicia con fertilizante y al inicio con un control químico, igual que la vicia agroecológica, donde se hizo un disco y se sembró la vicia, no se fertilizó, en ninguno de los dos casos encontramos maleza a diciembre. O sea que una vicia sembrada en mayo a diciembre, que ya tenía un alto desarrollo y estaba próxima a cortarle el ciclo, en este caso con químico y en este caso roleado, no encontramos maleza en ninguno de los tratamientos. Yo lo que les quería comentar un poquito, digamos, sobre lo que fueron las producciones de biomasa que medimos. Lo interesante, digamos, acá demostrar, estos son tratamientos distintos, digamos, los pusimos como para ver cómo todos juntos, cómo se desempeñaron cada uno y cómo pescaron un poco lo que fue el año. Lo que son, digamos, los trigos, acá hay una pequeña diferencia porque no usamos la misma variedad en las dos. Hay una diferencia varietal que también después se expresó en rendimiento. Y bueno, como ustedes vieron lo que fue el año para los trigos, hubo distintos comportamientos en lo que fue al tema de enfermedades básicamente. Después lo que es centeno, que están acá, digamos, el tratamiento 2 y el 4, este centeno tiene una fertilización, que está en convencional, una fertilización de base con MAP, que no era muy alta, eran casi 60 kilos de MAP, y el otro no tenía nada de fertilización. Pero lo que tenía era una pequeña movidita con el disco, lo cual acelera un poquito la mineralización y hay una mejor oferta de nitrógeno, digamos. Entonces,
eso acusa un poquito la respuesta en biomasa. Y después lo que es la producción de arveja, que fue interesante, que la estamos mirando con cariño para el año que viene utilizarla como cultivo de cobertura, porque realmente fue una generación de biomasa muy importante en un periodo muy corto de tiempo, a diferencia de lo que es la vicia, que si bien generó muy buena biomasa, el tiempo en el que la genera, digamos, necesitamos darle noviembre y en lo que es el control mecánico fue en diciembre, condiciona bastante, digamos, lo que es los maíces, la siembra de maíces tardíos, porque se empiezan a ir muy lejos. Voy a aclarar lo que medimos por biomasa. Nosotros es toda la parte aérea, digamos, ¿no? La biomasa aérea, lo que se midió en este caso, ¿no? Y me faltaba, bueno, vicia, les decía que la diferencia entre un tratamiento y el otro es el momento de secado. La vicia en el tradicional se secó con herbicidas, con glifosato y un hormonal, y eso fue finales de noviembre, sí, mediados de noviembre, y el rolado se hizo mediados de diciembre, casi un mes de diferencia, y hay casi 3.000 kilos de diferencia de biomasa por el momento de secado. Este año, seguramente por las condiciones ambientales, la vicia tardó bastante en llegar al momento óptimo para el rolado. El control fue muy bueno, lo hicimos con un rolo desterronador que hay acá, digamos, no es nada raro. Se le pasó el rolo en ese momento y el control fue del 100% absoluto, que es uno de los tratamientos, lo pueden ver. Pero hay que esperar a veces hasta esa fecha, digamos, y son fechas muy tardías para lo que es la siembra de maíces en esta época. Por eso el tratamiento que nosotros llamamos agroecológico tiene esas limitaciones. Lo mismo que para el centeno. El centeno, bueno, por las condiciones ambientales que estaban en ese momento, de napa alta, de buena disponibilidad hídrica, lo estiramos hasta el momento de poderlo rolar, que es en antesis, que fue ahí a mediados de octubre. Para el manejo agroecológico, ese es el momento en el cual podemos intervenir. Para el tradicional, digamos, o el convencional, podemos usar glifo para controlarlo, quemarlo, y ahí manejamos nosotros el momento de la fecha de secado, lo cual, en función de las condiciones un poco ambientales, uno puede adelantar ese secado. El hecho de la intensificación que quisimos o queremos llevar adelante acá, nos encontramos con algunas limitaciones que nosotros pensábamos que las íbamos a tener solucionadas al momento de la siembra y no llegamos, que era el tema de la cosecha. Pensábamos disponer de una cosechadora que había acá, viejita, que para lo que nosotros queremos hacer acá nos servía y no llegamos. Entonces se retrasó la fecha de siembra. Este año no nos perdonó, si hubiese sido un año llovedor, por ahí eso hubiese estado, no hubiese sido problema, pero este año sí fue un problema importante. Y con respecto a la intensificación, yo creo que es algo que está bastante abierto, digamos, ¿no? Ese tratamiento está abierto a la discusión. Estamos probando lo que nos pareció que puede llegar a ser importante o que puede llegar a funcionar en la zona, pero bueno, también estamos abiertos a muchas sugerencias. Creemos, digamos, que ese va a ser el escenario que se viene, digamos, la intensificación, porque algunas cuestiones de suelo importantes que después Cristian nos va a desasnar un poco más, pero digamos, este tipo de estrategias de cultivo y este tipo de sistemas empiezan a jugar un rol importante, sobre todo las raíces que podemos estar metiendo en el suelo. Vamos a ver el tema del rendimiento de los cultivos de invierno. En este caso, como comentó Álvaro, en lo que es trigo, tenemos dos variedades de trigo. Y tenemos el T2 y el T4, que medio que esos dos tratamientos los queremos comparar entre sí, que es una misma variedad, y T1 y T3 también son la misma variedad. Vemos en este caso
el T2, que es trigo, soja como cultivo de cobertura, que la diferencia que tiene con este es que se fertilizó, se usó fungicidas y se controló maleza químicamente. Este trigo solamente tuvo un disco y se sembró el trigo y se dejó así para cosecha. Entonces vemos diferencia en este año de rendimiento, vemos un trigo de un poquito más de 3.000 kilos con un trigo que anda alrededor de los 2.000. Perdón, ¿qué grupo de calidad de trigo? Acá usamos un grupo 2, no recuerdo en este caso, Caro, qué variedad fue la que usamos. Lo que nos estamos planteando para el año que viene es empezar a mirar otras cosas en los trigos. Nos va a empezar a interesar, sobre todo para este tratamiento, lo que es la arquitectura del cultivo. Ver cultivos que macollen más para los costados, que cubran más rápido el surco. Por ahí en este caso el error que cometimos fue que fueron ciclos intermedios, porque arrancamos un poquito tarde la siembra, pero tal vez tendríamos que pensar en ciclo largo, sobre todo para un tratamiento que no va a tener intervención tanto de herbicidas como de fungicidas. Y bueno, estos dos tratamientos, que prácticamente es lo mismo, metido en otra rotación, estadísticamente rindieron lo mismo. Este año la cebada tuvo mejor comportamiento que los trigos por una cuestión sanitaria y climática, vemos que rindió alrededor de 5.000 kilos, y un cultivo de arveja que anduvo rozando los 3.000 kilos. ¿Recuerdan que hoy hablábamos de que dónde tiene que estar la napa para poder ser capturada por el cultivo? ¿Sí? ¿Dónde está acá? ¿Está más cerca o está más lejos que...? Está más arriba. Está más arriba. ¿Y el cultivo cómo está? Peor. Está peor. ¿Qué ven en el suelo que les puede decir por qué está peor? Componente orgánico, el color pareciera que es un color más claro, ¿no es cierto? Sí. ¿No estoy equivocado? En superficie te diría que es igual. Los primeros 20 centímetros son iguales. Sí. No hay greda, eso allá ya empieza a ver. Muy bien, muy bien. Entonces Empieza a aparecer algo que se llama, que vulgarmente se llama greda, ¿sí? Que es carbonato. Es el limitante de... Claro, ¿eso qué pasa? O sea, ¿es una tosca? No, ¿Es una tosca? ¿Y por qué no por qué las raíces no, por qué no hay raíces ahí? no sé. ¿Eh? Muy buena. Buena definición, pero vos. Acá los quiero ver. Está la napa más cerca, el frente de ascenso está a los 90 centímetros, allá estaba al 1,20 m, y acá el cultivo está peor. ¿Qué pasó? A ver, para que el suelo tenga limitante, el carbonato ese o la greda esa que dijo el señor, ¿tiene que estar segmentado? ¿Tiene que estar en forma de plancha para que el cultivo lo sienta? No, esto nos dice que no. El tema es muchas veces cómo lo identificamos cuando estamos en el campo. Sin eso que tengo yo ahí, que es ácido clorhídrico, ¿no? Cuando se con la pala es duro. Sí, cuando se con una pala sí, pero es poco duro. de acá agarran la pala, señor. Usted la agarra seguido, pero en realidad... hay gente que agarra la pala. Claro. No, lo que les quiero contar, sí, es cierto que en realidad se pone duro cuando está seco, pero en húmedo es pegajoso, es adhesivo, es como si tuviera arcilla. Y la arcilla acá, si bien es un componente importante del suelo, en realidad cuando llego al carbonato, después lo voy a mojar para que ustedes lo vean, van a ver que es adhesivo, en realidad ese carbonato que aparece a esa profundidad lo que hace es, cuando el suelo está muy húmedo, en realidad lo que me hace es disminuir la capacidad de entrada de agua en el suelo. O sea, me retiene parte del agua. ¿Cómo lo veo a eso? Lo veo cuando se empiezan a formar unos colores negros y naranjas en el perfil. Acá no se ve bien porque está muy seco, pero en profundidad se ve. Ahora le voy a sacar un poquito. Pero en realidad cuando aparece el carbonato, hay dos funciones que tiene ese carbonato y por eso es importante identificarlo. Allá me olvidé de decirle que estaba al 1,40 m el carbonato. Y en realidad la cantidad que hay de carbonato es menor. Para ustedes pasó desapercibido el carbonato. Acá, como está seco y lo ven, empiezan a decir que hay greda.
Ahora vamos a ver cómo lo podemos identificar con un reactivo, eso es ácido clorhídrico. Ustedes no van a andar con ácido clorhídrico, pero sí pueden andar con un limón, por ejemplo. O la otra es meter el vinagre, o meter la pala, o meter un barreno y dejarlo ordenado, 0,20, 20, 40, 40, 60, y volver cuando eso se seque, y van a ver ustedes como si fuera un talco. Esto se nota como si fuera un talco, es muy suave. No es la sal que estamos acostumbrados a ver en los bajos, ¿no? Esa fluorescencia salina en superficie, no, es tipo un talco. Eso es la forma de identificarlo al carbonato, en seco. Ahora, en seco, la resistencia que me ofrece en el suelo es tan grande, ¿sí?, que es muy difícil que las raíces que lo hayan pasado puedan seguir teniendo la capacidad de absorción, ¿no? Por eso, en realidad, cuando aparece el carbonato, muchos de los cultivos se me empiezan a quedar. Exactamente, en altura, en color, ¿sí? Se me forman estos manchones. Ahora, yo los voy a torear un poquito. ¿Qué pasa acá? Si yo veo carbonato tanto ahí como acá, ¿por qué acá está más? ¿Qué pasó en el sistema? Y acá los quiero ver. Está el agua, pero no está disponible. Hay agua, fíjense, está húmedo, y sin embargo el cultivo no lo puede, fíjense cómo se está marcando. No hay raíces ahí. Claro, primero no hay raíces, pero entre eso, que está peor que esto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que nos divide esto de aquello? ¿Es manejo, es ambiente? Es ambiente. Ahora, ¿qué ven ustedes de distinto acá de acá? Lo que me puede llegar a estar marcando esta variabilidad en el cultivo, porque yo lo puedo explicar desde el punto de vista superficial. ¿Hay algún color distinto en superficie que me marque esa variación? Es más, yo lo veo muy poroso. Yo digo, es un problema de compactación. Y no, estoy mintiendo, porque si en la vista se ven los poros. Ah, se le quemaron los papeles. Bueno, ¿y? A mí también se me quemaron los papeles. ¿Cuál es? Dale con el cuchillo, entonces vamos a ver. No, para que ustedes vean la reacción al carbonato. Fíjense ustedes cómo echa humo. ¿Lo ven ahí? No. Acá, ¿Qué líquido es ese? Ácido clorhídrico. ácido muriático. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven como búsqueda? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo que uno tendría que ver, ¿no? Pero si yo saco de ahí y saco de acá, Hay más humedad. ven más todavía. Y Entonces pH más bajo. Ya. mirá cómo tira, mirá cómo tira. Está bien. Sodio. Está bueno. El sodio puede variar de acá a acá. No. Si hay Con este mismo relieve. hay distintos carbonatos. Es más granular acá. Carbonato. Y siempre lo tratamos de explicar desde superficie. ¿Vieron ustedes? Y para hacerla más corta, para no dilatarlo tanto, es el tema del espesor que tiene la napa. Acá nos fuimos hasta los 3 metros y no había nada. Acá nos quedamos al metro 40. ¿La napa? No, al metro 40 del perfil. Ah, O sea, se me terminó el perfil al metro 40. Acá me fui hasta los 2 metros 70. O sea, yo quiero simplificar la agronomía y la quiero mirar desde superficie. Cuando mucho meto la pala en los primeros centímetros para ver si está duro, si está húmedo, si no. La agronomía también va un poquito más allá de eso. Por eso los invito a conocer sus campos, porque estas cosas son interesantes de identificarlas y cuantificarlas para ver qué es lo que me puede dar, qué potencial tiene ese ambiente. Ese ambiente es para un cultivo como esto, es para una gramínea, es para más gramíneas o es para otro tipo de cultivo que no sea ni soja ni maíz. ¿Me explico lo que...? O sea, yo estoy acá hay tosca directamente abajo. Acá hay algo que me está limitando, tosquilla que me está limitando la entrada del barreno. Acá me fui hasta los 2 metros 70 y no hay nada. Y ustedes me dicen, che, pero en tan pocos metros me pasa eso, sí. Y esa es la variabilidad que ustedes ven en el cultivo. Claro. Es más, si quieren mirar, quieren meter el barreno ahí, los invito para que metan ahí y lo metan acá y van a ver que es muy distinto.
la consistencia de este tipo de ambiente y de este tipo de ambiente es muy distinta, ¿sí? Es más, yo no lo vine a hacer a la Calicata, pero no es que no la he hecho nunca, la hice ya, ¿eh? Tengo varias. Es más, cada vez que me vean en una reunión me van a ver en este tipo de ambiente, y si no, ilustrándola con alguna Calicata. ¿Por qué? Porque para mí el ambiente es el que tiene realmente el valor para ilustrar y para determinar, para que yo pueda ver qué hacer sobre ese cosa, sobre esa maceta o sobre ese suelo profundo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Esas son las cosas que hoy quería que se llevaran. Quería que vieran primero lo bueno y después ver lo limitante. Y lo limitante, ¿qué es lo que me puede mostrar que eso sea más limitante o menos limitante? ¿Lo puedo explicar desde superficie? ¿Lo puedo explicar desde los primeros 50, 60 centímetros del perfil? Y muchas veces no. Yo trato de explicar cosas lo más sencillo posible, pero hay cosas que están un poco más allá de lo que puede llegar una palita, ¿no? Y eso es una de las variables, por eso esas cosas caras que andamos nosotros, que llaman barreno, fíjense que otra cosa cara. ¿A qué profundidad va el barreno? Y el barreno puede ir hasta los 4 metros. Nosotros cuando trabajábamos y hacíamos los perfiles de humedad para ver hasta dónde consumía la soja, lo hicimos durante 4 años en varios ambientes con perfiles a 4 metros. O sea, y uno puede seguir con el barreno si quiere, si le das. Es más, muchas veces hoy me preguntaban si la calidad de agua de Napa la puedo sacar de los molinos. ¿La puedo sacar de los molinos? No, ¿por qué? No está en un lugar para Napa. Para Napa más. ¿Es la Napa más profunda o el chupete está más abajo? ¿A cuánto está chupando un molino? 4 o 6 metros. 6 metros. 4 o 6 metros. Y en realidad yo no estoy consumiendo. A 2 metros. En los primeros 2 metros. 3 metros como mucho. Y en realidad cuando yo me voy en profundidad, el agua de Napa empeora su calidad. Por lo tanto yo puedo estar confundiendo un agua buena, ¿sí? Nos ha pasado en ambientes donde el cultivo estaba excelente, decir que era mala calidad ese ambiente por haber sacado agua de los molinos. En nuestra zona chupando entre 6 y 8 metros, 14 metros. Guarda con sacar, querés hacerlas fáciles las cosas también. Por ahí lleva un poco más de trabajo, pero la información que nos da y lo que nosotros necesitamos es ver qué agua tenemos en el primer metro de Napa, porque es la que vamos a consumir con cualquier cultivo. No les comenté hoy, no les dije qué calidad tenía allá, pero lo hicimos, tenemos un conductímetro y un pHímetro. Teníamos el agua de esa Napa, tiene 7,9 de pH y tiene 1,1 de conductividad. Para que podemos hablar todo el día si quieren del tema de Napa, pero para que ustedes tengan una variable para medir pH y conductividad podría ser interesante. Cuando están esas napas que están entre 3 y 4 de sisiemen, ahí tendría que indagar un poquito más, porque no es lo mismo un agua que tenga sales de tipo más cloradas, con cloruros, que una que tenga más sulfato. Y ustedes la identifican porque son amargas, porque tienen mucha curciadera cuando tienen animales bebiendo de ese agua, pero es interesante cuantificar. Un análisis de Napa, de calidad de napas, sale alrededor de 500 pesos, entre 350 y 500 pesos. Si no lo hacemos no es porque tengamos que vender el campo, porque en realidad no lo hacemos porque no queremos. Es más barato que un análisis de suelo. O sea que sería interesante que ustedes en los lugares donde les llame la atención el cultivo cómo está, por ahí hacerle un análisis de calidad no estaría de más. Es más, le diría que sería lo ideal, para identificar cuál es la carga que tienen de sales, ¿sí? La conductividad eléctrica, y cuál es el valor o el tipo de sal que puede estar acomplejando a ese agua, ¿sí? Asociado al pH. Si son pH de esos 8 y pico, 9, que los debe haber seguramente en la zona porque hay mucho pelo de chancho también, eso puede ser una variable interesante a medirla, ¿no? A medirla para
tratar de mitigar ese ascenso de ese agua de mala calidad, porque generalmente me provoca deterioros en superficie. Es más, este año en la zona, en mi zona, en la zona de Catriló, Catriló, Pellegrini, había muchas consultas por qué estaba apareciendo pelo de chancho en las lomas. Pelo de chancho en las lomas. ¿Ustedes vieron alguna vez pelo de chancho en las lomas? No, nunca. Bueno, a mí también me llamó la atención y les preguntaba qué calidad de agua tenían, no conocían. Cuando fuimos a hacer la determinación, eran valores arriba de 8,3, 8,5, eran aguas que tenían algún nivel de sodio, ¿no? Y me empiezan a aparecer algunas malezas, que yo las tomo como malezas, pero son indicadoras de algo, ¿sí? Que me indican que hay algo que está pasando, que yo no lo estoy cuantificando, que sería interesante que yo lo conozca para poder meter algo que me consuma y que no lo tenga en superficie, ¿no? Por lo menos en algunos ambientes que no aparece nunca, ¿no? Principalmente en lomas. O sea que, en realidad la idea de esto era tratar de generarles a ustedes un poco más de confusión de la que tienen hoy, para que se vayan con la idea de que hay cosas que son importantes, hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Las importantes son estas, las urgentes es poder cosechar, ¿no? Pero las cosas importantes hay que medirlas, hay que cuantificarlas, hay que conocerlas, y eso le pasa en cualquier aspecto de su vida. En agronomía también pasa lo mismo. Hay cosas urgentes, a mí me hablan de maleza, me hablan de bichos, me hablan de enfermedades, y yo no digo que no sean importantes, pero para mí son urgentes esas. Las importantes son estas, las que me dan claridad para saber cuáles pueden llegar a ser los modelos de producción que yo puedo implementar.